Hola chicos, ¿cómo están? Martes 8 de diciembre del 2020 ya, soy la maestra Su. Vamos a iniciar con la clase de matemáticas. El título del programa es Herrería Artística, el aprendizaje esperado, resolución de problemas que impliquen una división de números naturales con cociente decimal, con contexto de dinero o medición. Vamos a contestar de su libro de matemáticas quinto grado, la página 44. Ahí vamos a continuar con el inciso A. ¿Cuántas décadas han transcurrido desde el acontecimiento señalado en el recuadro F hasta la fecha actual? El recuadro F nos habla de 1917. Entonces, para el 2020 serían 10 décadas, 3 años, porque del 1917 al 2017 vendrían siendo las 10 décadas y los 3 años son por el 2020. Pueden ir sacándolas de una en una, si gustan, de 1917 a 1927, una década, y así se la llevan. Inciso B. ¿Cuántos años faltan por transcurrir para completar un siglo? En el caso anterior, pues ya se cumplió, porque les estoy contando que si es 1917 para el 2017, de 1917 al 2017 ya se cumpliría lo que es todo el siglo. El inciso C. La siguiente, inciso C. ¿Cuántos siglos han transcurrido desde el hecho descrito en el recuadro A hasta el año actual? 24 siglos, porque les habla del año 4 antes de nuestra era. Nos vamos con la siguiente, que es el inciso E. ¿En qué siglo nació Tales de Mileto? Nació en el siglo 7 antes de nuestra era, ya que les habla de 624 antes de nuestra era, que es cuando nació Tales de Mileto. Se pueden ir contando los siglos en la línea del tiempo que tienen en la página anterior. Inciso E. Según la línea del tiempo, ¿en qué siglo los españoles conquistaron la ciudad de Tenochtitlan? Sería en el siglo XVI, porque lo conquistaron en 1521. Entonces, el siglo XVI abarca desde 1501 hasta 1600. Nos vamos a la siguiente, la F. De acuerdo con la línea del tiempo, menciona un hecho histórico ocurrido durante el siglo XX. El siglo XX es el siglo en el que yo nací, por ejemplo, o la Revolución Mexicana. Hay muchísimas cosas que pasaron en ese siglo. Para contestar la G dice: ¿cuál fue el primer día del siglo XX? Pues el 1 de enero de 1901. El siglo XX abarcó de 1901 al año 2000. Después dice la siguiente: ¿cuál será el último día del siglo? Sería el 31 de diciembre del 2100. Es que no alcanzo a leer bien el libro, una disculpa. Inciso I. ¿Cuántas décadas hay desde el año 1810? Sería el siglo XIX hasta el año 2013 del siglo XXI, serían 20 décadas. Lo que tienen que hacer es una resta. Al 2013 le restan 1810, que es el año, sale 203 y lo dividen entre 10, que sería el número de siglos. Entonces quedarían 20 décadas. La última, si Cristóbal Colón pisó tierra americana por primera vez el 12 de octubre de 1492, ¿en qué siglo era? Sería el siglo XV. Nos vamos con ciencias naturales. El título del programa es Especies endémicas de México. El aprendizaje esperado es: identifica algunas especies endémicas del país y las consecuencias de su pérdida. Lengua materna. El título del programa de Aprende en Casa 2 es Recopilador de leyendas. El aprendizaje esperado es: retoma elementos convencionales de la edición de libros, elabora un compendio de leyendas mínimo y las integra para formar un solo libro que deben contener portada, portadilla, introducción, índice. Pueden decorarlo a su gusto, pueden elaborar ilustraciones para complementar su trabajo. Pueden poner, por ejemplo, lo que son las leyendas. Yo las estuve compartiendo en lo que es el historial del WhatsApp y de mi Facebook. No sé si los verían. Una de ellas es la señora del gato, si mal no recuerdo. Esa está muy bonita, trata de una persona
que se convierte en gato, se va haciendo pequeña, pequeñita, hasta que toma la forma de un gato. Muy interesante, me encantó. Y otra sería, por ejemplo, la que nos platicó una de sus compañeras, La Planchada, que es una versión del Hospital Juárez de una enfermera. Esta también está muy interesante. Es opcional este trabajo si lo quieren hacer. Si lo hacen, me mandan fotos, por favor. Recuerden que la última semana de clases me van a mandar una evidencia de cómo festejaron o alguna actividad o algo que hayan hecho para celebrar lo que es Navidad o su espíritu navideño. No es necesario que tenga que ver con Santa Claus o así, sino con el nacimiento de Dios o si no creen en eso, pues que festejan o cómo se reúnen o qué hacen. Un ejemplo podría ser ver cortometrajes breves en YouTube. Ahí hay, si tienen internet, hay de Navidad y pueden compartir la imagen del cortometraje que vieron y una pequeña reflexión de qué trató o qué les dejó de espíritu navideño ese cortometraje. Hasta aquí sería entonces la clase del día de hoy. Los quiero mucho, los veo hasta la próxima, que sería mañana.